Entonces vamos a hablar del proceso de la medición. Nosotros sabemos que los sistemas cuánticos evolucionan en formas irreconciliables. Por ejemplo, vía la evolución unitaria entre mediciones y después tenemos lo que dijimos sobre el colapso de la función de onda cuando uno hace la medición. Entonces, esto lleva a muchos debates inclusive sobre qué es la realidad, a cosas muy filosóficas. Entonces, vamos a relacionar lo que vimos sobre los estados con esta cuestión. Entonces, lo primero es pensar que una medición hay un sistema y un aparato. En mecánica cuántica, si queremos que sea una teoría consistente, tiene que poder ser posible combinar tanto el sistema y el aparato en un sistema aún mayor. Para hacer las cosas más simples, vamos a volver a los sistemas de spin simple, justamente. Vamos a tomar un aparato que lo llamamos como siempre A. Va a ser el mismo del que habíamos hablado, que tenía una orientación, una ventana donde podíamos hacer la medición y si aparecía un más uno, un menos uno, luego interpretábamos qué era. Entonces, eh, por estas cosas, lo que podemos hacer es representar en estados lo que el aparato nos muestra, porque nosotros creemos que el aparato también sea un sistema cuántico. Entonces, la descripción más simple que podemos tomar es que el aparato tiene tres estados. El estado que lo voy a llamar B, que es en blanco. Luego tenemos el estado más uno una vez que ya hizo la lectura, y el estado menos uno cuando ya hizo la lectura y le dio menos uno. También tenemos los estados del spin, que pueden ser hacia arriba o hacia abajo, como hemos usado. Bueno, y de estos 5 vectores, de estos dos conjuntos, podemos armar, vía el producto tensorial, un espacio de estados compuesto, que va a tener simplemente los estados, vamos a ponerlo con coma, va a ser el U con V, el U con el más 1, el U con el menos 1, luego también tenemos que tener lo mismo pero con el D. D con B, D con más 1 y D con menos 1. Bueno, entonces no va a ser fácil describir la mecánica de qué ocurre cuando un sistema se junta con el aparato, pero vamos a asumir algunas cosas. Por ejemplo, podemos asumir que el estado inicial del aparato es en blanco, obviamente que no hay nada, y vamos a asumir que el estado inicial del spin es U. Cuando el aparato mide, automáticamente nosotros habíamos visto que si el U lo asociaba con el aparato más 1 y el D con un menos 1. Si el estado inicial es U, estaba en blanco, pero cuando mide, automáticamente pasa a ser el estado del spin U y ahora el aparato está en estado más 1. En otras palabras, podemos también decirlo como que no cambia la parte del spin y cambia la parte del aparato. U más 1 pasa de V a U más 1. Lo mismo podríamos decir si fuera D y B. El D lo asociamos con el menos 1, por lo tanto es lo mismo decir que pasa de dB a D menos 1. Esto es lo que significa entonces que cuando el aparato interactúa con el spin, vos podés saber cómo estaba el spin antes, ¿no? Estaba en U, porque después vimos que había un más 1. ¿Qué pasa si tenemos un estado un poco más general? Por ejemplo, alfa U por el U más alfa D, D. Entonces, si incluimos en el aparato como parte del sistema, el estado inicial va a ser igual, pero agregando el B de que está en blanco, alfa D, dB. Este estado inicial va a ser un estado producto, específicamente el producto del spin inicial con el aparato en blanco. Entonces,
esto va a ser un estado que no está entrelazado. Entonces la evolución la hacemos igual que le hicimos acá. Esto va a ser alfa U, U, y el U ahora pasa a ser, el B pasa a ser más 1, y más alfa D, ahora el D menos 1. Exactamente igual que acá, pero en un estado producto. O sea, esto que teníamos antes era un estado producto, porque básicamente lo podíamos escribir como alfa U, U, más alfa D, D, y luego teníamos el producto tensorial con, homólogo de esta forma, B. Entonces era un producto, el estado producto. Sin embargo, el estado que nos quedó es un estado entrelazado. Es más, si alfa U es igual a alfa D, a menos alfa D, tenemos un máximo estado de entrelazamiento. Estamos hablando del estado singlete. Entonces, uno puede mirar al aparato e inmediatamente fijarse cuál es el estado del spin. Si aparece un más 1 va a ser el U, y si aparece un menos 1 va a ser el D. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que salga en el aparato más 1 va a ser alfa U conjugado por alfa U. Entonces esto lo que nos está diciendo es que era la misma probabilidad que teníamos antes de que, no, tengamos el spin hacia arriba, el U. Entonces esa era la probabilidad de que salga el U. Entonces en este sentido no tenemos un colapso de la función de onda, sino que tenemos un entrelazamiento entre el spin y el aparato, ¿no? Si esto es un estado entrelazado y tenemos es un sistema de spin y un sistema del aparato, están entrelazados. Entonces, este entrelazamiento ocurrió con la evolución unitaria del sistema. El único problema que podemos tener es que de alguna forma podemos volver a tener la misma dificultad, porque el aparato está bien, me dio más 1, pero también está Alice, y podemos decir que hasta que Alice no ve el más 1, sigue estando en entrelazamiento, sigue viendo este sistema. Cuando Alice lo ve, colapsa la función de onda, una vez que mire y vea que hay un más 1. Y luego uno puede decir, bueno, entonces nosotros teníamos un spin, medimos, apareció el spin, luego Alice miró y hizo colapsar la función de onda, pero más atrás está Bob mirando todo esto, pero no sabe que Alice vio que había un resultado ahí. Desde el punto de vista de Bob, que no interactúa ni con el spin, ni con el aparato, ni con Alice, para él tiene un sistema de tres partes. Es un sistema cuántico compuesto, y haciendo lo mismo, pero ahora tomando en cuenta a Alice, Bob va a decir que Alice está entrelazada con el aparato y con el spin. Es exactamente lo mismo, pero tomando, o, digamos, a Alice como dentro del sistema. Entonces, cuando Bob interactúa con Alice o interactúa con el sistema, sabe los resultados, automáticamente colapsa la función de onda. Pero puede estar Charlie, otro afuera, y otra vez. Él va a pensar que es un sistema de 4 que está entrelazado hasta que va a mirar, etcétera, después aparecerá otro más, y así podemos seguir para siempre. Entonces la pregunta es si la última entidad de mirar el sistema colapsa la función de onda o simplemente se entrelaza con el sistema que ya había. O existe alguien que sea el último en mirar, que sea el definitivo. Bueno, claramente esto no tiene solución. Esto es un problema muy conocido, muy famoso de mecánica cuántica. Está relacionado con el problema de la medición,
Y por supuesto, lo que importa de esto es que a pesar de que las interpretaciones que uno pueda tener, no quita lo, el poder predictivo que tiene la mecánica cuántica, el poder útil, digamos. La mecánica cuántica igual se usa y funciona, a pesar de las preguntas que puede generarnos. Las preguntas, inclusive algunas preguntas que tienen que ver con la realidad misma. Aún así, la mecánica cuántica funciona. Es decir, es útil para hacer predicciones, que luego las vemos en la naturaleza, y eso es lo más importante.